sobre la vida después de la muerte, que es un diagrama como el alma encarna en los cuerpos mortales, cómo se va revistiendo sucesivamente el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo físico. Aquí se hace una comparativa del tiempo que vivimos en el mundo físico y todo el tiempo que se vive en los mundos espirituales. Una comparativa que está muy bien para darnos cuenta de que en realidad pertenecemos a los mundos espirituales y no al mundo físico. Esta es una pintura. Bueno, ya pues vamos a hablar sobre la historia de la humanidad. Bien, la historia oculta de la humanidad difiere, en los momentos actuales difiere con la cronología de los historiadores. Según la tradición iniciática, la humanidad evoluciona a través de 7 grandes fases de evolución, lo que se llaman 7 grandes razas raíces. En la actualidad nos encontramos en la 5ª gran raza raíz y a su vez cada raza raíz tiene 7 subrazas. Todas estas subrazas de cada gran raza raíz nos proporcionan diferentes experiencias, la encarnación en diferentes tipos de cuerpos, tipos raciales, con diferente genética, en diferentes civilizaciones, en diferentes culturas, de manera que a lo largo de la encarnación, en sucesivas subrazas, en ramas raciales, cada subraza también se divide en 7 ramas raciales. De manera que todo ese conjunto nos provee, por tanto, de todas las experiencias necesarias para ir evolucionando peldaño tras peldaño. Cada raza raíz se la asocia con un continente diferente. De manera que también cuando surge una raza raíz, también paralelamente van surgiendo nuevas tierras, se hunden unas, surgen otras del fondo de los océanos, de manera que la estructura geológica va cambiando y cada raza raíz, sobre todo, tiene su actividad en determinada porción terrestre o determinado continente o continentes. Bien, vamos a ver, por tanto, según la historia oculta de la humanidad, cuál fue la primera gran raza raíz. A la primera gran raza raíz se le llama protoplasmática y apareció en el planeta aproximadamente hace unos 55 millones de años. Esta raza raíz, la protoplasmática, no era física. La raza humana, por entonces, todavía no tenía disponibilidad de cuerpo físico. Era una raza etérica. Tenían cuerpos gigantescos, cuerpos filamentosos, parecidos a los vegetales, y se dividían como hacen las células, por mitosis celular. De manera que esos cuerpos tan grandes llegaban a un punto en el que se dividían, como si fuera ectoplasma etérico, y de cada ser, pues, aparecían de nuevo por división, por mitosis celular, otros 2 seres.
Esta raza etérica ocupó un continente en el polo norte actual que se llamó la isla imperecedera. En aquella época, que geológicamente era el Eoceno, no existían casi vegetales. Y el planeta estaba sumido a tremendas presiones geológicas, volcanes, terremotos, grandes lluvias torrenciales, y debido a todos esos impactos, la humanidad iba desarrollando lo que es la sensación. Por tanto, era una humanidad etérica. Todavía no tenía cuerpo físico, vehículo físico. Solo tenía desarrollado un sentido, el sentido del oído. Con cada raza sucesiva se ha ido desarrollando un sentido. Hoy estamos, por tanto, en la quinta raza y tenemos 5 sentidos, pero posteriormente, cuando nazca la sexta raza, la humanidad tendrá 6 sentidos. Y cuando aparezca mucho después la séptima raza, esa humanidad tendrá 7 sentidos. De manera que con cada raza se va desarrollando un sentido. Por tanto, se desarrolló el sentido del oído y, como hemos visto antes, es el sentido más antiguo y es, por tanto, el último sentido que se pierde cuando dejamos el vehículo físico. Eran, por tanto, formas etéreas, nebulosas, eran gigantescas, podían pararse, trasladarse, correr, también volar. Ni el agua ni el fuego podían afectarlos ni destruirlos. Y cuando se dividían por mitosis, y de manera que así iban creciendo las nuevas proles, eran la división de los padres. ¿De acuerdo? Esto duró aproximadamente varios millones de años, aproximadamente durante unos 20 millones de años. Hasta que poco a poco apareció la segunda raza raíz. ¿Cómo se llamaba la isla qué? Imperecedera. La isla imperecedera, según los anales esotéricos. Luego apareció la segunda raza raíz, que se llamaba Hiperbórea. Bien, la raza hiperbórea, la segunda raza raíz, también era etérica, todavía no era física. Fue una evolución de la primera raza raíz y apareció aproximadamente hace unos 34 millones de años. Fue una evolución de la primera raza en el que el revestimiento externo de la primera raza se convirtió luego en el revestimiento interno de la segunda. Tenían también formas filamentosas, tenían brillantes colores, eran a veces semejantes a vegetales o animales y empezaban ya a tener algunas forma humana o formas semihumanas. Flotaban por el espacio, trepaban, volaban, se deslizaban de aquí para allá y empezaban a comunicarse a través de unos sonidos aflautados, como de flauta. Adquirieron el segundo sentido del tacto. Adquirieron el sentido del tacto, por tanto tenían el oído y el tacto. Al principio, las primeras subrazas, porque cada raza raíz hemos dicho que tiene 7 subrazas, en las primeras subrazas de la segunda raza raíz de Hiperbórea, se reproducían al principio como la primera raza a través de la mitosis celular. Pero poco a poco se fueron reproduciendo en las siguientes subrazas a través de lo que se llamaban las gotas de sudor. Aparecían como gotas de sudor que emanaban del cuerpo etérico y esas gotas de sudor, por tanto, crecían y finalmente se transformaban en otros
seres humanos. Eran andróginos, no tenían diferenciación de sexo, eran andróginos. Y habitó el segundo continente, llamado el continente hiperbóreo, que se encontraba en el norte de Asia, norte de Europa, hasta Groenlandia. En aquella época, en el Mioceno, hace 34 millones de años, el clima en la Tierra era un clima tropical y había abundante vegetación, sobre todo helechos gigantes. Por tanto, estaba en el norte, este continente, en el norte de Europa, de Asia y Groenlandia. Era, por tanto, todavía una raza etérica. Evolucionó, por consiguiente, la segunda raza, la hiperbórea, y dio lugar después a la tercera raza, que se llamó la raza Lemur, la Lemuria. La raza Lemur ocupó un continente que, como dice la palabra Lemuria, todavía hay lemures en algunas partes del planeta, en Australia, en Madagascar. Eran zonas que estaban ocupadas, por tanto, por este continente. Aquí empezó ya la densificación de la raza humana. Poco a poco, las primeras subrazas eran etéricas, pero lentamente empezaron a tomar cuerpo físico. Eran de estatura gigantesca. Podríamos decir que se acercaban ya más o menos a lo que es la forma actual humana. Por supuesto, todavía dejando mucho que desear. ¿De acuerdo? Eran en general de color rojo, con diversos matices. Tenían la frente deprimida, la nariz chata, las mandíbulas abultadas, y eran de tipo más bien rojizo o negroide. Empezaron a hacer ciertas construcciones cíclopes gigantescas. Prácticamente la única construcción que nos queda de ellos en el planeta son las estatuas de la isla de Pascua. Eso indicaría la altura, la altitud de los seres humanos de la raza Lemur. Eran seres realmente de estatura gigantesca. Las dos primeras subrazas de la raza Lemur, poco a poco, se fueron haciendo más densas y continuaban reproduciéndose por el método de los brotes de sudor. ¿De acuerdo? Las gotas de sudor que exhalaban de ellos se hicieron cada vez de mayor tamaño y dureza, y finalmente brotaban de ellos como unas formas de huevo de ave, de pájaro. En la tercera y la cuarta subraza de la raza Lemur ya eran ovíparas, se reproducían por huevos. Al principio, los seres que nacían de esos huevos eran hermafroditas, tenían los dos sexos a la vez, hasta que posteriormente en las siguientes subrazas de la raza Lemur nacieron de los huevos, nacieron hombres y mujeres. En la quinta subraza de la raza Lemur aparecieron el hombre y la mujer ya con los sexos definidos, y poco a poco los huevos empezaron a estar retenidos dentro del vientre de la madre. Lentamente los huevos empezaron a estar retenidos dentro del vientre de la mujer. En la sexta y la séptima subrazas
ya comenzó la unión entre los sexos distintos y la reproducción fue como la reproducción actual. El sentido que se desarrolló en la tercera raza, la lemur, fue el sentido de la vista. Pero tenían al principio un único sentido, un único ojo que estaba en el centro de la frente. Ese único ojo en el centro de la frente, como está descrito en algunas mitologías como los cíclopes, poco a poco fue adentrándose lentamente a medida que fueron apareciendo, que fueron creciendo y naciendo dos ojos laterales. Empezaron a crecer los ojos laterales, como tenemos hoy en día, y el tercer ojo poco a poco fue hundiéndose lentamente dentro de la frente y luego dentro del cerebro. El reducto del tercer ojo de la raza lemur hoy en día es la glándula pineal. Por eso a veces a la glándula pineal se le llama el tercer ojo, porque cuando se activa es capaz entonces la glándula pineal de producir lo que es la clarividencia astral, la clarividencia mental. De manera que ya disponían de, por tanto, tres sentidos. El sentido del oído, el sentido del tacto y el sentido de la vista. Hicieron construcciones de tamaño monumental, cíclopes. Sobre todo tenemos las estatuas de la isla de Pascua y algunas otras que quedaban todavía en la época de la Atlántida y se hundieron. Hace 18 millones de años, cuando estaba vigente todavía la raza lemur, ocurrió un hecho excepcional. Quizá el hecho más importante hasta la fecha. Y es que esta raza lemur apenas tenía todavía mente. Prácticamente tenía un germen incipiente de lo que es la mente. Dentro de los planes del sistema solar se decidió acelerar la evolución de los seres humanos. Si no, la raza lemur, lentamente, a base de millones de años, pues al final habría adquirido una mente, pero se hubiera demorado muchísimo la evolución. Ahora todavía estaríamos en la época prehistórica, prácticamente. Entonces, hace por tanto 18 millones de años, se tomó una decisión, y es que viniera a nuestro planeta un gran ser que se llamó Sanat Kumara, procedente del sistema de Venus, y Sanat Kumara, junto con otros 6 compañeros, 6 Kumaras, formaron lo que se conoce como el centro espiritual más elevado del planeta, que es Shambhala. Shambhala es el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y está formado por los Kumaras. Están en el desierto de Gobi, en una ciudad etérica, no es física. Y ellos también, debido a su extrema pureza, no pudieron obtener un cuerpo físico. Su cuerpo físico más denso es un cuerpo etérico. Entonces, vinieron, por tanto, los Kumaras para acelerar todo el proceso evolutivo de la Tierra y, al mismo tiempo, se produjo otra situación extraordinaria. No ha habido ninguna tan importante hasta el momento. Y es que en ese momento descendieron también a nuestro planeta los ángeles solares. Lo que se llaman los ángeles solares o dianes del fuego o agnisvatas. Estos ángeles solares eran adeptos, maestros de un universo anterior, que recogieron la petición de sacrificio para ayudar
a la raza humana actual, lo que era la raza Lemur. Y vinieron para darles la mente. De manera que cada ángel solar, cada adepto de ese nivel, unió su vida con cada uno de estos seres humanos semianimales, los lemures, y les dotaron a cada uno de mente. Robaron el fuego de Prometeo, del fuego mental, y le dieron una chispa de esa mente a cada ser humano. Y unieron su vida con cada uno de nosotros. De manera que desde entonces, cada uno de nosotros tiene un ángel solar, el mismo, que solo quedará liberado cuando el ser humano alcance la cuarta iniciación. Es en ese momento cuando el ser humano, el iniciado, destruye su cuerpo causal, el alma desaparece y entonces el iniciado de cuarto grado se ve cara a cara con su ángel solar, le da las gracias y el ángel solar queda liberado para siempre de su sacrificio. Imaginaos el sacrificio de unirnos nosotros durante millones de años con un chucho, con un perro o un gato, para que él pueda evolucionar. Unieron su vida con cada uno de nosotros y nosotros solo tenemos nuestro ángel solar, no cambia el ángel solar. Y solo lo liberaremos cuando nosotros alcancemos la cuarta iniciación. Ellos, por tanto, con su venida, aceleraron la mente de los seres humanos, dieron la chispa mental a los seres humanos. Eso está descrito en el mito de Prometeo. Cuando Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, es la llegada de los ángeles solares. Es el mito de Prometeo. De manera que nuestro ángel solar tiene una infinita paciencia. Os lo aseguro. Tiene una paciencia infinita. Y el ángel solar está protegiendo como una madre, dándole cobijo a nuestra alma en el mundo mental superior. Está ayudándolo, protegiéndolo. Hasta que finalmente el ser humano es capaz, debido a su estatura espiritual, de quemar literalmente el alma y unir la mónada, la chispa divina, con el cuerpo humano. Hasta entonces necesitamos su ayuda, porque nosotros no podemos unir lo más elevado, la mónada, con lo más bajo, con el cuerpo humano. Necesitamos un intermediario. Y esta fue la orden, el propósito que captaron los ángeles solares. 60.000 millones de ángeles solares procedentes del corazón del sol. Qué paciencia, ¿verdad? Qué paciencia. De la manera que lo han pintado. Que de la manera que lo han pintado. Es que es así. Es que es así. Madre mía. Bien, este hecho fue el hecho más importante que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. No ha habido ningún suceso más importante que este. Y eso ayudó a que la humanidad, los hombres semianimales de la raza Lemur, adquirieran la chispa de la mente. Y a partir de ahí sí que entonces podemos decir que el ser humano semianimal se transformó en un ser humano con una mente incipiente. Gracias al fuego que robaron los ángeles solares. Simbólicamente, no es que lo robaran, sino que se lo dieron a los seres humanos. Bien, después de este suceso y de varios millones de años de evolución ya con la mente dentro de los seres humanos, capaces de pensar y empezar a reflexionar, entonces el continente de la Lemuria fue hundido a través o por grandes fuegos subterráneos, grandes terremotos, grandes maremotos, y aparecieron tierras nuevas y otras se hundieron. Y esas tierras nuevas que hundieron constituyeron lo que se conoció como el continente de la Atlántida, en el que aparecería
Después, la cuarta raza humana, que fue la raza atlante. Como dice la propia palabra, la Atlántida, sobre todo ocupó como continente una parte muy importante del océano Atlántico y desarrollaron civilizaciones muy importantes tanto en Sudamérica, Centroamérica, también en Asia, en el Tíbet y en Egipto. Desarrollaron, por tanto, un cuarto sentido, que fue el sentido del gusto. Eran, por tanto, la cuarta raza y tenían 4 sentidos. Los atlantes, en las primeras subrazas, todavía tenían gran tamaño, eran gigantes. Y eso está recogido en todas las escrituras y en todas las mitologías, porque en todas se habla de que al principio la tierra estaba poblada de gigantes y en la mitología griega se hablaba de los titanes. Los titanes griegos o los gigantes en todas las mitologías hacen referencia a las primeras razas de la Atlántida, de la raza atlante. Desarrollaron el lenguaje y llegaron a desarrollar el lenguaje de flexión que es hoy en día como el actual. El lenguaje de flexión es la base para luego todos los demás lenguajes del planeta. Se hicieron grandes y fueron grandes constructores. Tenemos algunas reminiscencias, algunos reductos de sus grandes construcciones. En Egipto, en Perú, en México, en Centroamérica, la de Stonehenge en el Reino Unido. Todavía es un misterio cómo podían construir esos grandes monumentos. Era una raza, la raza atlante, que conocía muchos secretos relativos al sonido. Y se sabe que a través de la formulación y enunciación de ciertos sonidos sagrados se puede transformar en la antigravedad. De manera que muchas construcciones se llevaron a cabo a través de la emisión del sonido, que como se sabe es una de las cualidades más ocultas o más mágicas de la vida espiritual. Desarrollaron también los atlantes las primeras religiones monoteístas, en el que adoraban a un Dios único, pero también tuvieron grandes desviaciones, sobre todo adorando al cuerpo físico. El culto fálico nació en la Atlántida. Se dice que hubo 7 subrazas en la raza atlante. Ahora estamos aquí, en la quinta subraza de la raza quinta, la aria o indoaria, la de Pascuas. Bien, la cuarta raza, la atlante, se dividía en 7 subrazas. Era la Ramoal, la primera, la segunda se le denominó los Tlabratis, los toltecas, los turanios, los semitas originales, la acadiana y la mongólica. La subraza, la primera, la Ramoal, eran gigantes de color rojo caoba. Los Tlabratis eran también gigantes, eran montañesos, de color rojo oscuro. Los toltecas eran administradores sobre todo, de color rojo cobre. Los turanios eran colonizadores, de color amarillo. Los semitas originarios eran guerreros de color blanco. Los acadios eran navegantes y comerciantes de color blanco. Y los mogoles eran labradores esencialmente de color
amarillo. Al final de la Atlántida sufrió grandes convulsiones que acabó finalmente con el hundimiento de la Atlántida. Esto quedó recogido en todas las tradiciones como el diluvio universal. El diluvio universal de todas las mitologías hace referencia al gran hundimiento de la Atlántida. Se produjo un hecho muy importante dentro de la raza atlante, y es que practicaban muchos hechicería y manejaban las ciencias ocultas de manera egoísta y trabajaban y dominaban a los elementales. De manera que utilizaron todas esas capacidades para beneficio propio. De manera que en cierto momento de la Atlántida se estableció una lucha terrible entre los discípulos de la luz, los señores de la luz y los señores de la paz tenebrosa. Esa guerra la perdieron los señores de la luz. Bueno, temporalmente. De hecho, muchas almas de la raza atlante de aquella famosa guerra renacieron posteriormente en este siglo en Alemania. Y continuó el proceso. Entonces, pues perdieron los señores de la luz. Y eso hubiera supuesto un retraso en la evolución de las almas humanas de millones de años. Porque la libertad es lo primero que se pierde. Entonces tuvo que intervenir Shambhala. Shambhala tuvo que desplegar su poder del primer rayo, como sabéis, es el rayo de voluntad o poder, y es el rayo que tiene que ver también con los temas geológicos, y tuvo que hundir, por tanto, la Atlántida. Fueron avisados previamente los discípulos para que huyeran con pocos días de antelación, y esos discípulos abandonaron esa franja de tierra y se marcharon a Sudamérica, Centroamérica, Egipto y India y el Tíbet. Y prácticamente en 3 noches se hundió completamente la Atlántida, porque no hubo manera de arreglarlo. Bien, a partir de ahí los que sobrevivieron, los discípulos de la luz, entonces fueron los que crearon entonces las escuelas de misterios. Las escuelas de misterios que poco a poco se crearon en Egipto, las verdaderas escuelas de misterios en Centroamérica, provienen justamente de la sabiduría de los atlantes, de los discípulos de la luz. Bien, después del hundimiento de la Atlántida, ¿sí? ¿Un problema? Sí. ¿Solo uno? El asunto es, si estamos hablando de 18 millones de años, como vamos a salir, si hace el material que hemos sacado, han sacado científicos, los paleontólogos, han sacado desde hace 200, 300 años, de todas las formas imaginables, lo tenemos ahí nosotros. Ahí han sacado 17 especies diferentes de humanos, prehumanos, están clasificadas en el país. ¿Qué pasa? Pues hay algunos restos que, como no cuadran, se colocan en estanterías que todavía no encajan dentro de la actual paleontología. Afortunadamente la paleontología es capaz de adaptarse como cualquier ciencia a los nuevos descubrimientos. Y es una ciencia relativamente muy joven, no tendrá más de 100 años. Entonces, a medida que vayan surgiendo nuevos descubrimientos, la paleontología, como es abierta, irá cambiando también su manera de entender la historia humana. No, no es extraño. Mira, hasta hace 50 años se creía que Troya era una ficción. Y luego un día se encontró, pues se encontraron los restos arqueológicos de Troya y se vio que era cierto. Es decir,
afortunadamente se van haciendo descubrimientos. Y en determinados lugares del planeta existen cavernas y cuevas secretas, sobre todo en los Himalayas, donde se guardan muchísimos restos históricos de las razas pasadas. Esos restos todavía la humanidad no está preparada para enseñarlos a la luz pública. Pero existen. Igual que existen también bibliotecas ocultas de la fraternidad en las que cualquier libro espiritual se conserva. Desde hace miles y miles de años. De manera que, afortunadamente, la paleontología, pues, es una ciencia que está abierta y a medida que vayan surgiendo nuevos descubrimientos, a medida que puedan surgir nuevas tierras que se levanten de los océanos, con el paso del tiempo, empezaremos a ver cómo salen nuevos descubrimientos. Así que, paciencia, porque seguro que vendrán. Bien. Luego, después de la raza Atlante, apareció la quinta raza, la indoeuropea o aria, que es la nuestra, es la actual. La palabra aria, tan desusada y tan manipulada, viene de un término sánscrito que es aria con Y, que significa gente noble. Y este término fue usado por los primeros pobladores de la India. Luego, como sabéis, este término luego fue manipulado y se sacó fuera de contexto. Pero originalmente es una palabra sánscrita. Así como la cruz esvástica es un símbolo antiquísimo de miles de años, pero luego se sacó fuera de contexto. Bien, con la desaparición de la Atlántida, todos los seres humanos, o la gran mayoría de los seres humanos de conducta recta, fueron salvados y fueron llevados a lugares del Asia Central, sobre todo de Egipto, como he dicho, también de Sudamérica, de Centroamérica. Y el objetivo de la raza aria, sobre todo, es el desarrollo del principio mental, que es el quinto principio. Ese es su propósito, el desarrollo de la mente concreta y también el desarrollo de la mente abstracta o mente superior. Las subrazas de la quinta raza fue primero la hindú, también egipcia, luego la árabe, la irania, la céltica y la teutónica. Ahora mismo nos encontramos que la mayoría de la humanidad pertenece a la quinta subraza de la quinta raza raíz, la teutónica. La primera subraza era, sobre todo en la India, filosófica, la egipcia era práctica, la segunda, la aria semita en tribus, la tercera, la irania mercantil, la céltica era emotiva e idealista y la teutónica es comercial, científica y individualista. Está, por tanto, empezando a nacer almas de la sexta subraza de la quinta raza aria o indoeuropea. Están naciendo en diferentes lugares del planeta, son los que antes decía una persona sobre los niños azul, índigo, y principalmente nacerán muchos, aunque no todos, pero muchos, en Norteamérica, en Nueva Zelanda, Australia y también en otros lugares del planeta.
La siguiente subraza, la séptima subraza de la raza aria, principalmente se desarrollará en América del Sur. En América del Sur. La séptima. En América del Sur. Bien, entonces, en la primera subraza, sobre todo en Egipto, allí crearon las escuelas de misterios en las pirámides. Las pirámides eran auténticas escuelas de iniciación. Lo de que fueran las grandes pirámides sepulturas mortuarias, eso era teatro, ficción para la masa. En realidad eran templos de iniciación. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿te puedo hacer una pregunta con la séptima subraza? Sabemos que la sexta son niños índigo cristal, que más o menos sabemos las características que más o menos traen. Pero la séptima saben más o menos cómo... Yo no he encontrado todavía información. No se sabe, pero... Lo que sí se sabe es que el propósito de la quinta raza es el desarrollo de la mente concreta y de la mente superior, y que poco a poco estos niños que van naciendo de la sexta subraza son niños también con una mente superior para captar ideas universales, para captar ideas innatas sobre la unidad, sobre la hermandad, y también son niños muy intuitivos. De manera que esto va a continuar en la séptima subraza, todavía desarrollarán todavía mucho más las almas que nazcan, todavía esas capacidades mentales superiores e intuitivas. ¿De acuerdo? La sexta se llama Austral Americana. La sexta se llama Austral Americana. Esto está un poco cambiado, he cogido otro sitio. La sexta subraza se llama Austral Americana y está caracterizada por su intuición, su instinto, su impulso hacia la cooperación, por su instinto de fraternidad y, por tanto, sobre todo irán naciendo en Estados Unidos, en Australia y también en otros países. ¿De acuerdo? Bien. También, sí, también en España, hombre. También en España. También en España. Pero sobre todo más en otros países. Bien, luego, la raza aria desarrolló, por tanto, el quinto sentido, que fue el sentido del olfato. El quinto sentido ha sido el último. Bien. ¿Cómo tienen lugar o cómo van apareciendo las diferentes subrazas? Bien. Cuando veamos mañana los 3 departamentos de la jerarquía, que está organizado como en 3 grandes secciones, el primer departamento de la jerarquía de maestros se llama el departamento del Manú. El departamento del Manú, entre otras cosas, se encarga de establecer cada nuevo tipo racial de la humanidad, establecer cada nueva subraza y cada raza. Controlan el código genético, van haciendo sus trabajos internos en los mundos ocultos y ellos van creando esas nuevas razas y subrazas. Pues entonces, que sepamos que el proceso que sigue el Manú es el siguiente. Para crear una raza siempre se extrae de la subraza de la raza anterior, se extraen determinados individuos o grupos y a esos grupos se los aísla en cierta zona del planeta y a partir de ese grupo escindido es cuando poco a poco se va creando la siguiente subraza. De manera que la segunda raza surgió de la segunda subraza de la primera raza. La raza lemuriana salió de la tercera subraza de la raza hiperbórea. La raza atlante, el Manú extrajo una serie de individuos a través de colonizaciones o emigraciones, y con esas migraciones de esos grupos específicos de la cuarta subraza de la raza lemuriana se creó la cuarta raza, la atlante. Y de la quinta subraza
de la raza atlante, el Manú escogió determinados individuos, grupos, y a través de grandes migraciones, pues creó finalmente la quinta raza raíz. Así, de la sexta subraza que nacerá, el próximo Manú de la humanidad extraerá esos individuos de la sexta subraza, de esos niños índigo, y creará, por tanto, el germen de la futura sexta raza raíz. Y lo mismo, con la última subraza de la sexta raza futura, el Manú, mediante su segregación y su ubicación en ciertos lugares, creará, por tanto, lo que es la séptima raza raíz. Ese es el procedimiento que sigue el Manú. De una raza anterior extrae a determinados individuos, los lleva a cierto lugar mediante migraciones, y a partir de ahí y de esa selección es como se producen las siguientes subrazas. ¿Y para eso tiene que destruir al resto de la humanidad? Dime. Que si para eso tiene que destruir al resto. No se destruye. ¿No? Vamos a ver, la humanidad sigue sus ciclos y no hay que destruir a toda la humanidad restante, sino que simplemente, pues, el Manú extrae a ciertos grupos de seres humanos y a partir de ellos es como él va creando la siguiente raza o la siguiente subraza. Pero hoy en día hay descendientes todavía de la raza atlante, que sobre todo son los chinos, los japoneses, los mongoles, son descendientes de la cuarta raza, y también estamos conviviendo también con antiguos descendientes de la tercera raza, de la Lemur, que son muchos africanos, pigmeos, son descendientes que evolucionaron de las antiguas razas, de manera que todos estamos conviviendo. Descendientes de la tercera, descendientes de la cuarta, estamos en la quinta y poco a poco se está preparando la siguiente subraza. Pero ahora no lo haría, ¿no? Porque con las comunicaciones que hay, el movimiento, es muy difícil aislar a un grupo. ¿No? Cuando llega el momento, el Manú segrega, escoge a un grupo de gente, y entonces a través de ciertas migraciones, pues se escogen determinados lugares del planeta, y ahí entonces es donde empieza a fundarse una colonia, una ciudad para la próxima subraza. Y esto es la manera como trabaja el Manú. Ha trabajado así millones de años y seguirá trabajando de esa manera. Y cuando ya la raza que estudias. Espera, mujer, que todavía tenemos que ver la sexta y la séptima. Cuando ya la demás raza. No, si es que van a haber muchas. Porque es el proceso a través del cual nosotros vamos obteniendo las lecciones, evolucionando en cada civilización, en cada cultura. Claro. Vale. Entonces, cuando la sexta raza raíz, venga a la existencia, ¿cuántos sentidos tendrá? 6. Premio. Bueno, el sentido que desarrollará será la clarividencia astral. Al final de la quinta raza, la nuestra, la humanidad desarrollará la clarividencia etérica, que sigue siendo física. De manera que al final los seres humanos seremos capaces de ver el plano etérico. Veremos los gnomos, los silfos, las ondinas, las salamandras del fuego. Veremos todos esos elementales. Y veremos los 4 planos del plano etérico. Veremos cómo viajan las ondas de radio, televisión, la luz, veremos todo eso circulando. Veremos los cuerpos etéricos, veremos los chakras, veremos cómo funciona el prana, todo lo veremos. Nosotros, porque nosotros estaremos encarnados también. De manera que la clarividencia etérica se producirá hacia finales de la quinta raza, la nuestra. Y también debido a
formidables descubrimientos de la ciencia, el maestro tibetano dice que dentro de poco tiempo desaparecerá de la faz de la tierra el miedo a la muerte. Para siempre. ¿Por qué? Porque entonces seremos capaces de ver el mundo etérico, fotografiar a los seres que han pasado al otro lado y podremos también hablar con ellos. El teléfono, pues simplemente será más sutil, podremos hablar con ellos. Igual que tenemos internet, pues luego hablaremos con nuestra mujer, nuestros hijos, y también los veremos, gracias a los descubrimientos de la ciencia. Por eso ocupará cada vez un papel más importante en la ciencia, en el futuro. Bien, la sexta raza, Raíz, desarrollará por tanto el sexto sentido. Se dice que ocupará sobre todo un continente que estará en América del Norte. Se hundirán partes de la estructura geológica del planeta y nacerán nuevas tierras. Se llamará Zaha, según las escrituras iniciáticas, se llamará Zaha, y el propósito de esta raza será el desarrollo del principio búdico, lo que está más allá de la mente, el principio del amor y la fraternidad universal. Sabéis que Buddhi está por encima de la mente, ya lo vimos, ¿no? Cuerpo físico, emocional, mental, y por encima de la mente está Buddhi. Buddhi es el siguiente objetivo del desarrollo de todo aspirante espiritual. Desarrollar la capacidad búdica, que es lo que se llama desarrollar el corazón, las cualidades del corazón. Para eso estamos trabajando ahora, ¿ya? Claro. Nosotros lo que intentamos es hacer lo que la humanidad normal y corriente hará dentro de varias decenas de miles de años. Nos estamos adelantando a ellos. ¿Cómo? Apresurando nuestra evolución, cuando uno lo siente. En vez de seguir el sendero de la montaña, lo que hacemos es seguir el sendero escarpado. Y estamos intentando conseguir lo que conseguirá la humanidad por su evolución normal dentro de muchos miles de años. Entonces, el objetivo, por tanto, es el desarrollo de la cualidad búdica y que, por tanto, aparecerá este nuevo continente para el desarrollo de la sexta raza raíz en América del Norte. Y, finalmente, se desarrollará la séptima raza de la séptima subraza de la sexta raza, como hemos visto anteriormente. El Manú escogerá determinados grupos de seres humanos, los segregará, los emigrará a ciertas partes o a ciertas partes de la Tierra, y surgirán nuevos también, un nuevo continente. En la séptima raza, ¿cuántos sentidos tendremos? Bien. El sentido que tendrá la séptima raza es la clarividencia mental. Veremos los pensamientos. Igual que en la clarividencia astral seremos capaces de ver los deseos y las emociones, en la clarividencia mental el ser humano es capaz de ver los pensamientos, con lo cual no hay nada que pueda ocultarse, porque veremos lo más íntimo de cada ser humano. Afortunadamente estaremos ya muy evolucionados. Pero veremos los pensamientos. Y sabremos trabajar con ellos de la manera ocultista, a través de el trabajo y la construcción de formas mentales. Esa es la verdadera magia espiritual, trabajar con formas mentales. Bien, la séptima raza raíz tendrá lugar en un nuevo continente que se llama, según las escrituras iniciáticas, Pushkara, y aparecerá este nuevo continente en América del Sur.
en América del Sur. Euskara, en América del Sur. Por tanto, el objetivo de la séptima raza raíz será no ya el desarrollo del principio búdico del amor, sino el desarrollo del principio todavía más elevado que el corazón, que Budi, que es el principio de la voluntad espiritual. Cuando la mente superior se ha desarrollado, cuando el principio del amor, el principio búdico, se ha desarrollado, todavía tenemos una facultad todavía superior, que es lo que se llama en la literatura teosófica Atma, que es la voluntad espiritual, que es la identificación con la voluntad de Dios para manifestar la voluntad al bien en el mundo. Este es el principio más elevado del ser humano, es Atma, la voluntad espiritual. Y es lo que cualquier aspirante incipientemente estamos empezando a desarrollar. Porque el poder de la voluntad espiritual es inconmensurable. No podemos ni imaginar todavía los límites de la voluntad espiritual que nace y que vive en cada uno de nosotros. Cuando un ser humano activa la voluntad espiritual, es capaz de decirle a una persona que ha muerto, Lázaro, levántate, y se levanta. O la voluntad espiritual de un iniciado, de un maestro, le hace capaz para crearse una forma humana. Un maestro puede encarnar de muchas maneras. A través del medio normal de un niño recién nacido, a través de utilizar el vehículo o los cuerpos de un discípulo muy avanzado y entrar dentro de ese discípulo, o crearse con la voluntad espiritual, con el poder de Kriya Shakti, crearse un cuerpo humano. Es el poder de la voluntad espiritual. Por tanto, fijémonos en los grandes seres, lo que han hecho. Y todo lo que han hecho es simplemente una débil demostración de lo que nos espera a todos nosotros en el futuro, que es la actualización de esa voluntad divina, que es la voluntad de alma o la voluntad espiritual. Eso es lo que desarrollará la séptima raza humana al final, en la séptima subraza de la séptima raza futura. Y luego, la humanidad tendrá un descanso. Se sumirá en un pralaya. Tendremos un descanso por un tiempo bastante largo, hasta que de nuevo entonces comience un nuevo ciclo evolutivo y prosigamos nuestra evolución donde la dejamos en el sistema anterior. Igual que nosotros, después de un día de vigilia, tenemos una noche de descanso, también después de 7 razas raíces, la humanidad entra en un pralaya, en un descanso, hasta el nuevo despertar. ¿En el tercer sistema solar? No. Porque es que como la voluntad se desarrolla en el tercer sistema solar, Eso todavía queda para más lejos. Ya se dirá que es el quinto reino, ¿no? Bueno, iremos viendo, a ver, iremos viendo la humanidad, lo adelantada que va. Esta clarividencia mental todavía no significa la maestría perfecta, no, ni mucho menos. Porque un discípulo iniciado puede ser un clarividente mental y no haber llegado a la perfección humana. No, todavía no habremos llegado. Todavía no. Hablamos de el grueso de toda la humanidad, de los 60.000 millones de almas humanas. De todos. ¿Eh? Tú qué haces durante el sueño, descansas, ¿no? ¿Para qué? Para que a la mañana siguiente entonces tengas nuevas fuerzas para empezar un nuevo ciclo. Entonces,
ya para terminar, pues existe una ley en el universo que es la ley de periodicidad. Y siempre se alternan periodos de actividad con periodos de descanso. Es lo que llaman periodos de actividad con paralayas. Y eso ocurre en todos los niveles. En las razas humanas, ocurre en nuestro planeta, ocurre en el sistema solar y ocurre en todo el universo. Es lo que llaman los días de Brahma de Dios y las noches de Dios de Brahma. Y lo mismo ocurre en todos los niveles. Siempre se alterna actividad y descanso. Eso es una ley cósmica, que se llama la ley de periodicidad. Así que, después de todo esto, tendremos un merecido periodo de descanso. Pues bien, pues muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos mañana a las 10. Quien quiera participar en la meditación a las 8, pues a las 8, a las